Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Sonreí y respondí con el corazón. Soy fuerte y me cuidaré. El adulto se quedó sin palabras por un momento. Parecía que tenía muchas preguntas sobre por qué a su hija le gustaban las mujeres. Entonces pasó a otro tema. ¿Y si terminas con tu novia? Relaciones así no suelen durar mucho, ¿sabes? Entonces me sentaré un buen rato. Me da miedo cansarme. ¿Cómo hicimos tu madre y yo para criar una hija tan molesta? Mi papá se está agarrando la cabeza ahora. Papá, te lo tomas muy en serio. No deberías pensar que las relaciones entre mujeres no duran. Incluso las relaciones entre hombre y mujer no siempre duran. Depende de la pareja. Incluso la tía se separó de su marido. Me costó mucho aceptarlo y antes de que pudiera siquiera respirar, llegaste y dijiste que te gustaban las mujeres. No sé cómo sentirme. En nuestra casa mi padre parece estar anclado en tradiciones viejas e ideas viejas. Lo que dijo parecía una frase de alguien que aún no había reflexionado del todo, o tal vez era lo mejor que podía hacer en ese momento. Pero la verdad, para quienes tienen que escuchar como yo, es incómodo. ¿No te pesa el corazón ver a tu padre tan estresado? Todos esperan que sus padres lo acepten y lo acepten como son. Mi corazón se sentía terrible, forcé una sonrisa y dije, tratando de mantener mi voz lo más tranquila posible. Si papá me ama, entonces mi padre no verá esto como un problema, ¿verdad? Terminamos la conversación allí. Era la primera vez. Alguien como yo había decidido levantarse y hablar. Fui a la cocina e insistí en ayudar con la limpieza, aunque mi madre no quería. Mientras lavaba los platos de una forma que irritaba mucho a mi madre, intenté sonreír y mantuve la cara seria todo el tiempo. Después de bajar del autobús en la parada más cercana a mi dormitorio, las dos decidimos caminar lentamente juntos en lugar de llamar a una moto. Mientras estábamos en el autobús pensé que quizás deberíamos tomar un taxi cerca de la residencia para regresar. Al mismo tiempo dudaba si invitarla a dormir, porque estaba preocupada, pero entonces me di cuenta. El mundo puede ser desalentador. ¿Por qué las mujeres tienen que ser tan cuidadosas? ¿Qué mundo? Y entonces de repente la persona a mi lado habló sin rodeos, dejándome confundida, pero aún dudaba si invitarla a dormir. Me giré hacia ella y le pregunté perpleja, perdona, ¿qué te pasa? Es solo que no puedo invitar a Jane a conocer a mis padres. Su voz era más baja de lo habitual y seguía con la mirada fija en el suelo mientras caminábamos. Su lenguaje corporal me hizo darme cuenta de que debía extenderle la mano. Es solo que le cuento cosas importantes a mi mamá por Line, pero no tenemos tiempo para vernos ni para comer juntas. Mi expresión podría haber parecido exagerada, pero era porque tenía muchas cosas que decirle para consolarla. Quería que supiera que, aunque no se sintiera cómoda, al presentarme a sus padres no lo vi como un problema. Y sobre la soledad, a veces yo también me siento sola, sin hablar con mis amigas ni con el grupo. Un día estuve sentada sola durante horas, tumbada y sintiéndome sola, así que lo entiendo perfectamente. Se giró hacia mí con una sonrisa. Quizás mi reacción tan poco dramática la sorprendió. Después de tanto tiempo preocupándome por la situación, su rostro serio se suavizó con una dulce sonrisa y extendió la mano para pellizcarme la mejilla suavemente. Gracias, eres tan linda. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.